Yecla, patrullas vecinales. ¿Cómo está la situación en Yecla? Tú eres de allí, tú tienes amigos allí, familia allí, Yecla. Yecla, digo, Sergio, de quien está detrás, los tienes en Yecla. Y no sé si me puedes informar un poquito cómo está la situación allí, después de lo que hablamos ayer, y no sé si ha cambiado mucho en 24 horas, está peor, está mejor, está igual, o te han informado de alguna novedad que esté sucediendo por allí. Se me escucha, ¿no? Se te escucha bien. Vale. No es que estoy con el móvil. Bueno, pues no, la situación es la misma. O sea, bueno, se dio un boom cuando hay algo festivo o lo que sea. Pero bueno, yo tengo amigos y tengo conocidos que le han saqueado pues todo lo que tienen en el campo y que periódicamente lo hacen. Y aquí pues los políticos hacen el paripé, les sirve de justificación también para decir que van a instalar un montón de cámaras, y aquí van a instalar, no sé si eran 40 o 60 cámaras de vigilancia, eso sí, en ámbito urbano y tal y cual, con la excusa de que es para prevenir lo otro. Pero bueno, al final, no sé, han reconocido una cosa que yo dije en un vídeo, que esta era una cosa que no se sabía, y es que gran parte de la Policía Nacional en España y de la Guardia Civil, aproximadamente casi un 30%, que es una auténtica locura, se encuentra de baja, sobre todo por baja por depresión, cosas relacionadas con La Policía Nacional de nuestro país, un 30% de baja, ¿me estás diciendo? Aproximadamente, sí. O sea, todas las comisarías de policía a nivel nacional están totalmente falta de personal, pero con una cosa que no se ha visto en muchísimo tiempo. O sea, la gente está de baja y no vuelve y se reengancha, y hay un montón de situaciones así. Esto es una cosa que no se sabe, pero yo me la archivaron porque estoy en contacto con gente que está dentro del cuerpo, y ahora por fin, hoy he visto la noticia en el Teleyecla, ahora que he podido venir estos días a Yecla de nuevo, y hoy la he visto así como de pasada, como que le han dicho como que no quiere la cosa, pero han dicho, bueno, la región, no sé qué, se compromete a suplir los puestos que ahora mismo están pues sin poder, bueno, que están de baja o que no sé qué, o que no sé cuándo, tal y cual, y lo han dicho así. O sea, que al final no vamos tan mal encaminados, ¿sabes? Esto es un problema que nos afecta a todos. Por eso yo digo que no hay que ver a nadie como enemigo, porque al final, pues bueno, a cada uno se nos ha repartido un papel, ¿no? Uno le ha tocado ser policía y a otro le ha tocado ser panadero o lo que sea, pero que al final todos estamos en el mismo barco. Pero es lo que decimos, o sea, que al gobierno al final le interesa, esto no le hace ningún mal al gobierno, ¿sabes? O sea, que la delincuencia aumente y la inseguridad es una cosa que favorece al gobierno, porque le permite también poder aplicar políticas más duras de control, poder instalar más cámaras, poder aumentar los impuestos, poder tener más presencia policial con la excusa de que se encarga para evitar robos, pero al final no sé, ese no es su principal cometido, ¿sabéis? O sea que al final es una cosa con la que el gobierno se encuentra cómoda, porque cuanto más miedo tenga la población, más escuchará sus promesas de terminar con ellas y más aceptará el pagar más impuestos. O sea que al final, ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que no tenemos a nadie metido ahí que diga esto y que le diga esto a la cara. Todos sirven, todos se hacen el juego entre ellos, ¿sabes? Y aquí ya entran en que no se puede culpar a la inmigración, que sí se puede culpar, que no sé qué. Al final todos son cortinas de humo, pero ninguno va a la raíz de la cuestión, y es por qué le interesa que pase todo esto. Esto es un dato muy preocupante. Este que me acabas de decir del 30% de la policía nacional, ¿es en este caso? Sí, entre policía y guardia civil. Entre policía y guardia civil, los dos cuerpos. Ya, hay sitios que tendrán más, sitios que tendrán menos, pero aproximadamente, dicho por alguien que está dentro del cuerpo, por ahí está la media, entre el 20 y el 30 y pico. Sin hablar de la cantidad de suicidios que hay, por ejemplo, dentro de la Guardia Civil. Ah, sí, claro. Bueno, creo que ha sido hoy o ayer. Bueno, eso ha sido un accidente realmente, ¿no? Me ha muerto también ha sido un accidente, no, es que me he confundido las noticias. Un legionario también haciendo unas maniobras, al parecer con fuego real,
pues al parecer ha fallecido. Eso tengo entendido, pero bueno, no tiene nada que ver. Es un dato que yo suelto ahí. Esto, a ver, insisto, no se trata de generar alarmismos ni cosas de estas, no. Se trata de saber lo que pasa, punto. Porque si no lo sabes, pues no vas a poder actuar. Ahora, me remito de nuevo al programa de ayer, ¿no? Vamos a seguir delegando, porque esto se va extendiendo. Esto que está sucediendo en Yecla, por ejemplo, Sergio, ¿esto hace cuánto que pasa? Porque yo llevo contigo hablando, pues ya vamos para 3 años, y Yecla ha sido un pueblo súper tranquilo y nunca hemos tenido noticias, bueno, exceptuando lo del tema del pozo, ¿no? Que con esas manifestaciones. Hablo de Yecla concretamente, porque Murcia es como... no sé, la resistencia pura y dura, ¿eh? Con el tema del AVE, por ejemplo, del soterramiento de las vías, han estado meses y meses en la calle. Y siguen. Y siguen, ¿en serio? Sí, sí. Siguen todavía. Al final lo han convertido en una fiesta, en una tradición. Y todos los días se reúnen en las vías sin falta. Que sí, ¿eh? O sea, es una cosa bárbara. Pero lo que está pasando en Yecla no es una cosa alarmante en el sentido de que hay muchísimos sitios que estarán peor. Lo que pasa es que, claro, aquí se ha pasado de 0 a, bueno, o muy poco, vamos a dejarlo ahí, y ha aumentado un pelín y ya la gente está alarmada, pero que vamos, que lo que está pasando aquí no será nada en comparación a lo que está pasando en otros sitios, ¿vale? Pero bueno, pero aquí la gente se está alarmando porque no estaba acostumbrada. Pero al final, y mira, esto es una cosa con la que coincido mucho con Ra, que es lo que dice él, de que hay que tomar conciencia y hay que ser, pues, vamos a ver, lo que dijo también anoche, creo que se llama Iván, que al final cada uno tiene que tener la capacidad y la responsabilidad para intervenir y resolverse o involucrarse en lo que pueda, al menos en las cosas que le afecta a él, o sea, y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, joder, involucrarnos nosotros mismos, no ir a votar cada 4 años y luego decir, bueno, pues ya lo hemos hecho todo, vale, me voy, ya no quiero saber nada. Eso es lo que tenemos que hacer, involucrarnos y presionar y organizarnos en asociaciones o en patrulla o en lo que haga falta. Estamos hablando de Yecla, pero Zaragoza, por ejemplo, que es donde vive Álvaro Vera, perdón. Esto lo estuvimos hablando hace tiempo también, que había habido ciertos problemas también de seguridad allá en la zona, sin mencionar, no es necesario mencionar ni quiénes, ni nacionalidades, ni nada, ya nos entendemos todos. Había problemas en la zona, ¿no? En Zaragoza. No sé actualmente cómo está, si se dan noticias de ese tipo allí, o si pasan las cosas y no se dice, o si no pasa, o cómo está la situación concretamente en Zaragoza, Alba. Bueno, de momento digamos que noticias poco se dice, salvo lo último que se comentó en el anterior directo, que habían puesto queja por un centro de acogida que lo estaban acondicionando para los menas, que antes había sido unas cuadras, creo, que precisamente lo intentaron arreglar para un hogar, una residencia de ancianos, y bueno, los ancianos pidieron el cierre de aquel lugar porque eran unas condiciones paupérrimas, imposible estar ahí. Y no, de momento no, todo tranquilo, todo bien, y como siempre, como ya comentamos la otra vez, la propia ciudadanía es la que controla y la que, si tiene que imponerse, se impone. Pero afortunadamente no se ha llegado a nada reseñable. Bueno, con retomando también, ¿no? Lo que estábamos hablando al principio del directo, ¿no? Del artículo 13, estas reformas que se han aprobado en Europa y que, bueno, ahora los países pues tienen 2 años, ¿no? Me dijiste, Alba, que eran 2 años para reformar la ley o adaptarla cada uno a su propio interés de su máximo país, ¿no? 2 años como máximo, me has dicho. Sí, no, bueno, no, seguramente lo hagan muy rápido, no se esperen a los 2 años. En principio mínimo 12 meses y como máximo 2, pero claro, volvemos a lo mismo, dependiendo también de cada país, de la legislación, porque digamos que de manera oficial las medidas de restricción de censura todavía no han salido tampoco, no se han publicado, no
por lo mismo, depende de cada país. Discúlpame, estoy buscando, porque me han comentado que Rafa Pal, por ejemplo, en su web, tiene también toda esta información. Darme un minutito, cubridme, infórmate, informa, Sergio, cubridme un minutito a ver si encuentro esta información que me comentan. Darme un segundito, ahora estoy con vosotros.